Hoy 2 de abril es el Día Internacional de las Personas con Autismo y para hablar de ello tenemos a dos invitadas, concretamente las presentamos ahora mismo. Conchi Sierra, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Y tenemos también a Paqui Abad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Bueno, ellas están aquí con nosotros y ahora vamos a recordar el caso de Cristian, que es el hijo de Conchi. Y estamos aquí primero para hacer visible en este día, aunque como con todas las cosas que tenemos siempre, ¿no? De los días internacionales Día mundiales y tal. Como bien dice Conchi, no basta solamente con este día con ponerse el lacito y tal, sino que hay que trabajar continuamente. Y a mí me gustaría, como para empezar, para situarnos, hablar qué es el autismo. Cuéntanos. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. A cada persona le afecta de diferente manera. Hay personas que le afecta el ámbito social, la comunicación. Como bien dice el nombre, es trastorno del espectro autista. Espectro significa un abanico muy amplio y cada persona pues, puede tener diferentes dificultades en su desarrollo. No te voy a preguntar por datos, pero sí es verdad que lo hablamos off the record hace un momentito antes de entrar en antena. Hablamos de que cada vez más tenemos casos, no solamente de autismo, sino de otro tipo de trastornos y tal. Está subiendo, ¿no? El porcentaje. Muchísimo. Cada vez hay más casos, no se sabe exactamente el por qué, pero sí que es verdad que la evidencia, vamos, los que estamos en esto, cada vez nos llaman más padres, cada vez reciben más diagnósticos. Exactamente han hecho estudios, no se sabe por qué, pero los porcentajes están ahí. Paqui, tenemos a Conchi, que es un terremoto, es un ciclón de persona y que ahora nos va a contar, nos va a refrescar la memoria con respecto a su caso, pero yo supongo que sirve de inspiración, ¿no? Personas como ella, ¿no? Sí, en ella me apoyo muchísimo. Uh-huh. Bueno, si os parece, vamos a recordar el caso, ¿no? de tu hijo, de Cristian, que fue muy sonado, lo estábamos hablando también antes, que bueno, ella hizo un vídeo, se hizo viralísimo, televisiones, etcétera, 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 pero a pesar de todo ello, ha pasado el tiempo, 6 años, he dicho antes, creo, ¿no? 6 años. Y seguimos estando las mismas. Pero cuéntanos un poco, recuérdanos, refréscanos la memoria, ¿cómo fue el caso de Cristian? Pues mira, el caso de Cristian fue que él estaba escolarizado en el cole público de aquí de La Carlota, porque era donde estaba matriculado su hermano mayor, y cuando él fue a pasar a primaria, necesitó un aula específica. El colegio llevaba muy poquito abierto, porque solamente llevaba 3 años, y entonces pues no dotaba el colegio de los recursos que en su caso necesitó Cristian, pero que, como venimos diciendo, sabíamos a ciencia cierta que iban a venir más niños y niñas. De hecho, han llegado años después, no solo el caso de Aura África, sino que entre medias había más niños. Pues nos negaron esos recursos. ¿Y qué conllevaba eso? Que lo echaron de su colegio, donde él llevaba ya matriculado 3 años, donde estaba su hermano mayor, donde sus padres habían elegido matricularlo y donde él estaba ya en su entorno más que situado. Él se sabía el nombre de todos sus compañeros, él se sabía, conocía todo su entorno, profesores, bueno, él iba desde que se levantaba, pues iba con su hermano, su rutina diaria era esa. Entonces él estaba más que adaptado a esa rutina y sabíamos que el cambio que conllevaba cambiarle toda su rutina diaria le iba a repercutir, como fue en su día la repercusión que tuvo. Eso hubo ahí un perjuicio bastante grande. Claro. Por no dotar el colegio, un colegio público, un colegio nuevo en un pueblo de tantos habitantes, un pueblo que está creciendo, un pueblo con 10 aldeas, por no dotarlo de los recursos necesarios. Porque no estamos pidiendo un lujo, estamos pidiendo una necesidad, que no se nos olvide.
Es que estamos en una sociedad actualmente donde teóricamente reivindicativa, una sociedad donde estamos pidiendo muchísima igualdad para todo, inclusión en el propio lenguaje, todo, o sea, todos vamos, ¿no? O deberíamos de ir en esa dirección, pero cuando hablamos de un lenguaje inclusivo, hablamos de todo eso, se nos olvida siempre las personas que tienen un trastorno, que no es porque quieran, no es porque estamos, digamos, en una sociedad y hay que seguir luchando contra ello, contra esas barreras, no solamente las arquitectónicas, sino también las mentales, ¿no? de aquellas personas que, digamos, de alguna manera gestionan la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. Recordamos que, como he dicho anteriormente, hiciste ese vídeo, dijiste, venga, vamos para adelante con tus vecinos y vecinas, o sea... Pero ¿y él en casa? ¿Cómo se vive esta situación? ¿Cómo viviste esta situación? Muy mal. Muy mal en mi casa era, pues imagínate, por un lado yo no quería que mis hijos me vieran afectar, pero por otro lado era un infierno. Porque tú imagínate, yo cuando veo ahora a Paqui se me remueve todo, dice, ¿dónde me llevo a mi hijo? Y sabiendo que ese cambio le va a crear un perjuicio. Claro. Y dices, ¿pero por qué? Tú recibes un diagnóstico que supuestamente es para abrirle puertas, porque ese diagnóstico, el nombre trastorno del espectro autista, está muy bien, pero que ese nombre, ese diagnóstico, supuestamente tiene que servir de trampolín para que esa persona tenga los recursos necesarios. Debe de llevar acompasado a una reacción, ¿no? Una acción-reacción. Una acción es detectar que la persona tiene este tipo de trastorno o cualquier otro, claro, pero una reacción inmediata. Claro. A ti cuando eso es lo que falla. Claro. A ti cuando te diagnostican algo clínicamente, ¿no? De salud, te lo diagnostican para ponerte un tratamiento, ¿no? En este caso, el autismo no es ninguna enfermedad. Y muchas de las veces con terapia, la mayoría, se va trabajando y se va mejorando. Con apoyo, con recursos. Si esos recursos en los colegios, donde pasan 6 horas diarias, no los tienen, y no solo no los tienen, que por no ponértelos, ya matriculado a los niños, los echas. ¿A mí de qué me vale que vayas abriendo colegios públicos y te llenen la boca de igualdad y de inclusión cuando no se está cumpliendo? Estamos hablando, por ejemplo, en este caso de autismo, pero estamos hablando, por ejemplo, imaginemos, invidentes, sí, personas invidentes, estamos hablando de personas con otro tipo de problemas. Claro, con movilidad reducida, con cualquier tipo de que tengan alguna necesidad. Muy bien. Claro. Paqui, cuéntanos tu caso. El caso, bueno, en este caso, el caso de tu hija de África. Pues África entró en el cole el año pasado, en el mismo cole que Conchi tenía sus niños, y tiene 2 hermanos más en el cole, 2 hermanos mayores, y el año pasado fue diagnosticada de autismo. ¿Qué edad tiene, perdona? Acaba de cumplir los 5 años. 5 años. Está en segundo de vale. infantil. La han tenido que volver a valorar porque en el cole decían que no iba bien, no iba bien, le agobia mucho a los niños, en fin, que no estaba bien. La han vuelto a valorar y han decidido que por su bien, que es lo que mejor le iba, cambiarla a la modalidad C. Y claro, en el cole no hay aula. Pero... Vale, esto vamos a pararnos aquí un momentito porque estamos recordando el caso de Cristian, ahora estamos conociendo el caso de África, pero me estás hablando de una cosa que yo particularmente, por ejemplo, y mira que estamos siempre pues haciendo entrevistas, reportajes sobre el tema de educación, sobre el tema de sanidad, etcétera, etcétera, y sin embargo no sé qué me estás hablando, me has dicho tipo C, y lo hemos dejado ahí como tal, pero ¿qué es exactamente y qué baremos tiene estos tipos? ¿Qué es exactamente esto que nos has comentado? Aula específica. En vez de estar en el aula ordinaria con todos sus compañeros, pues en un aula específica. Supongo que habrá un tipo A y un tipo B, ¿no? Mira, lo explicamos. Venga. Sí, porque es verdad que damos por hecho de que todos los padres, y es verdad que esto, hasta que no te toca, no ha entrado un poquito en modalidad A. Es el aula de toda la vida, 20 y pico niños, ¿no?
Luego está modalidad B, Sí. que es, digamos, una combinada. Esta modalidad B, que es en el aula de los 20 y pico niños, ¿vale? Entra una PT, que es una profesora de pedagogía terapéutica, y una AL, audición y lenguaje, lo que viene siendo una logopeda. Bien. El niño está integrado en su aula de 20 y pico compañeros Con su y luego recibe los apoyos de PT y AL. Y luego pasamos a la modalidad C, que es, digamos, lo contrario. Está en aula específica, que como máximo puede haber 5 alumnos, y lo sacan a integración con su clase, su grupo ordinario de 20 y pico. Por eso es tan beneficioso de que pongan el aula específica en el mismo colegio, para que ahora África pueda estar África, y digo, los demás niños que lleguen como si la fueran puesto. Porque cuando en este mismo. centro, ¿cuántos alumnos y alumnas hay con este tipo de trastorno? ¿Tenemos más compañeros? Sí, hay más Más niños. compañeros, sí. Sí, Hay más niños. Igual que cuando Cristian le pasó también el caso, había más Porque niños. Cristian está, según me comentabas, tienes que ir todos los días a llevarlo a un colegio a Fuentepalmera. Sí. Todos los días. Cristian lo lleva a una aula específica, O sea, Fuente Palmera. Y esto a mí como se suele decir ahora los chavales y las chavalas, a mí me explota la cabeza, porque teniendo en cuenta que estamos hablando de unas necesidades especiales, o más que especiales, yo creo que es más bien de continuidad del día a día, ¿no? Que es lo que les da estabilidad, ¿no? Supongo. Por lo que nos estáis contando. Entonces, el hecho de sacarlo de su ámbito familiar, el tener que desplazarse todos los días, que aunque Fuentepalmera está ahí, ya no hablamos de la molestia familiar, porque somos padres, somos madres y estamos para ello, ¿no? Para lo que haga falta. Pero hay que pensar en ellos y en ellas. O sea, No se piensa en los niños, ahora mismo no se está pensando en ellos. Nosotros sí. Sus padres sí. Sí. Y por eso te digo que está en Fuente Palmera. Porque yo, por encima de todo, he pensado en mi hijo. Yo te lo voy a resumir muy breve. pero es que Conchi trabaja. Conchi, tú trabajas. Paqui, tú también trabajas. Yo trabajo también. O sea, estamos hablando de no es decir, no, es que la madre, el padre se dedica exclusivamente a... O sea, no hay que seguir adelante. Hay que... Esto, Conchi, antes se tenía muy mala... a ver si no lo digo muy bruto para que se me entienda. Antes, cuando llegaban al colegio, cuando un niño o una niña tenía, estoy hablando de antes, cuando yo era mozalbete, igual, ¿no? Que vuestros hijos. Había una manera de hacer las cosas. Y no había línea A, ni B, ni C, ni nada. Simplemente estaba la clase normal y luego después estaba aquellos que no llegaban, que no sabían el porqué, que decían, su hijo, bueno, ¿vale? Te metían en el pelotón de los torpes, Sí. ¿vale? Yo estuve en el pelotón de los torpes y mira dónde he llegado. Vamos, dónde he llegado, me refiero, que no soy ni torpe ni me no. pasa nada, ¿no? Claro. Pero automáticamente lo hacían de esa manera. Y dirán, La etiqueta. claro, no hay mucha diferencia. Solamente la diferencia que veo con él antes de hacerlo así, en plan a lo bestia, quítate del medio, que tú en esta clase no pegas, ¿no? A hoy es que hoy lo adornamos. Claro. Me da la sensación, ¿no? Que lo que estoy... Hombre, a la vista está que aquí estamos denunciando un caso que es la administración. Administración dependiente de la que depende en los colegios. Sí. Claro, la administración de educación, Ujú. delegación de educación, que es la que reparte los colegios, es la que está... Y pone las normas. Claro, Y pone es la sus que normas. está haciendo lo que tú dices. Quítate de aquí. En su caso... No, pero antes te quedabas en el colegio. Ahora ya Lo que te apartaban. Y ahora no. Oye, no, aquí ahora no. no, porque tienen un diagnóstico. Y ahí se escudan. Ahora no, porque tú tienes la etiqueta puesta formalmente en un diagnóstico. Esa etiqueta que debería de servir para poner los recursos necesarios, no nos olvidemos, que aquí parece que estamos pidiendo limosna los padres. Y no es así, no debería de ser así. Lo que debería de ser un camino de rosa y que un diagnóstico te abriera puertas a esos recursos. Exactamente. Porque déjame decir también, Rafa, que los recursos que ahora se den a edad temprana
son los que te vas a ahorrar en la vida adulta. Cuando tú a ese niño le das los recursos a esa edad temprana y ese niño va adquiriendo, menos dependiente va a ser en la edad adulta. Y es que se equivocan totalmente. Es que no hay recursos. Es que los padres no deberíamos de estar mendigando recursos necesarios para esos niños. Entonces, ¿para qué me das un diagnóstico? Si ahora lo que me vas a cerrar es puertas. Uh-huh. ¿Damos diagnóstico para todo? O sea, me refiero, y no se me malinterprete, tenemos psicólogos, psicólogas, a punta pala, o sea, de momento te cogen lo que antes habitualmente se solía, digamos de alguna manera, encauzar al niño o a la niña de manera natural, como por ejemplo el retraso, por ejemplo, a la hora de hablar. Hoy día la más mínima, ¡pum! Vamos a... que está muy bien, sí, obviamente, porque hay que evolucionar y toda la historia. Pero ahí falta algo, y yo creo que entre todos y todas tenemos que achuchar ahí, no solamente las familias que padecéis cualquier tipo de trastorno en vuestros hijos e hijas, sino en la sociedad también, ¿no? En este caso, porque no es justo por los padres y las madres, no es justo por eso mismo. Y ahí has dado, Conchi, en el clavo. El hacer no solamente la educación, sino también en cómo, y no dejar atrás a nadie. Eso es lo que hace que el día de mañana tengamos menos gasto en sanidad, en cuidados, etcétera, etcétera. Yo os voy a hacer una pregunta más personal. Porque Cristian, ¿qué edad tiene ya? Tiene 11 años. Bien. Con el trabajo de la familia en educación, lo que estén ayudando y aportando, ¿cómo le veis? ¿Avanza? ¿Le veis que con el paso del tiempo él va cada vez cogiendo más autonomía propia con este tipo de funcionamiento y no de dejar a las personas ahí apartadas, en este caso? Claro que avanza, Rafa. Claro que avanza. Toda la persona... Yo es que me da mucho coraje de que cataloguen a las personas y le pongan hasta aquí va a llegar. No. Todas las personas con los apoyos necesarios, claro que avanzan. Lo que pasa es que hay que darle esa ayuda. Uh-huh. Hay que darle a cubrir esa necesidad. Yo, mi hijo, te puedo hablar en mi caso personal. Mi hijo, no solo en autonomía, que también muchísimo ha cambiado, a nivel de comunicación, a nivel de educativo, estamos hablando ahora de educación, lo que es que crean en una persona y que le pongan los apoyos necesarios, que cambie esa visión el profesional. Yo te puedo decir, te decía, pensando en mi hijo, me lo llevé y no me pesa llevármelo a Fuente Palmera todos los días. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo ese avance, yo estoy viendo la visión de esos profesionales como miran a mi hijo y de intentar sacarle cada día más, que eso hace mucho también. Claro que cambian todas las personas, poniéndole los apoyos necesarios, avanzan. Uh-huh. Muchísimo, ya te lo digo yo. Uh-huh. Y a ti que no te digan, se lo digo a cualquier padre que venga por detrás, como a mí me dijeron. Yo creo que este niño no va a ser verbal, yo creo que este niño... Eso nadie lo sabe, Rafa, nadie. Por mucho que tú tengas, seas el mejor profesional de logopedia, a ti nadie te puede decir que tu hijo, si no habla a los 10 años, ya no va a hablar. ¿Sabes por qué? A mi hijo le pusimos un comunicador. Es una tablet, un método alternativo de comunicación. Uh-huh. Para que, si no tenía lenguaje verbal, se comunicara por el sistema de comunicación aumentativo. Y él poquito a poco, te puedo decir que no decía ni media palabra, y mi hijo en 1 año está comunicándose, que sí, todavía muy limitado, pero está haciendo frases de 3 palabras. Sí, estamos hablando, cuando hablamos de evolución, no hablamos de una evolución a corto plazo. A corto plazo. Estamos hablando, obviamente, que este trastorno o cualquier otro trastorno de este tipo, pues hace que la persona pues no tenga el ritmo que solemos tener, ¿no? No todos. Habitualmente, no todos, porque supongo que dentro de autismo, con muchísimos trastornos, sí, hay diferentes tipos, y las personas no reaccionan lo mismo a los estímulos, etcétera, ¿no? Exactamente. Bueno, Paqui, yo te puedo decir que tienes al lado, me vas a perdonar que lo diga, una leona. Sí.
que puedes aprender muchísimo de ella, que no solamente por las formas que dentro de que ha llegado un momento en que en su momento dijo hasta aquí he llegado y me agarro donde haga falta, y no de malas maneras, porque también hay quien lo hace mal, y yo creo que Conchi pues ha sido una madre, realmente ella encabezando a su familia ha sido una persona que ha luchado y que llegó a conseguir miles y miles y miles de visualizaciones, le hizo llegar muy, muy lejos, y toda la historia. Creo que es un modelo, ¿no?, al que agarrarse en funcionamiento, en carácter y todo ello, y que nada, que sigamos luchando, que sigamos peleando, y que esto hay que sacarlo para adelante. Sí. Hay que sacarlo para adelante, ¿vale? África y Cristian, seguiremos hablando del tema, porque obviamente no me gustaría que fuera simplemente, como bien ha comentado Conchi al principio, el día de, sino que sigamos viendo la evolución, sigamos trabajando para que estas circunstancias que tenemos hoy en esta sociedad tan rara que tenemos, que nos echamos a las manos a la cabeza por cualquier cosa, pero que con las cosas reales, no quiero tampoco irme al extremo, pero sí con cosas que son problemas reales, que son difíciles de solucionar, no a nivel administrativo, porque eso si se quiere se puede, pero sí ese trabajo de la familia, de los educadores, de los logopedas, de todo eso, que es un compendio de todo el trabajo de todos, el conjunto, para hacer que niños y niñas como África y Cristian pues vayan evolucionando, vayan mejorando, y el día de mañana sean autosuficientes. Eso es fundamental, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, mucha fuerza. Conchi, encauza. Yo se lo he dicho. Aquí estoy para lo que necesite. Y si me permite, Rafa, Sí, lo que quieras. decide que no vengan más casos. Que esto, porque hay padres que dicen, pero bueno, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Sabes lo que se necesita para poner el aula específica en ese colegio público? Que contraten una profesora. Habrá profesores en el paro. Y lo más fuerte es que en el otro colegio del pueblo sí que tiene aula, pero está completa. Tampoco pueden entrar más niños ahí. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué hacemos con ellos? Eso es un tema importante. Es muy bonito tener dos colegios grandes como tenemos, porque tenemos que decir que el Colegio Público Carlos III es un centro que tiene cerca de 1000 alumnos y alumnas. Está muy bien. El Nelson Mandela, 3/4 partes de lo mismo, pero si no se les dota no voy a decir de material, voy a hablar de personal, porque muchas veces sin material se puede trabajar. No, es personal. Personal. Sí. Mira, una profesora. Claro. Para despedir voy a poner un ejemplo, que ayer venía para la radio y estaban los compañeros y compañeras de la onda local de Andalucía pues hablando de ciertas noticias, y una de ellas es que hay tradiciones en algunos pueblos de este país que bueno, pues son así un poco extrañas y raras. Hay uno de ellos en el cual, hay muchos de ellos donde se apelea al Judas, un monigote que se hace, que el típico Judas, ¿no? A otro le meten fuego y tal. Pero hay pueblos, hay localidades que van más allá, ¿no? Y el hecho es que hacen un concurso a lo largo del año para elegir un Judas, o 2, o 3, ¿vale? Personas que por circunstancias o por hechos del pueblo, pues lo mismo que te pueden dar el premio al carloteño o carloteña del año, pues al contrario, ¿no? Y en este caso, los 2 monigotes, los 2 Judas que habían hecho, eran precisamente el administrativo y una sanitaria, una médica de ese centro de salud, del centro de salud del pueblo. ¿Vale? Entonces, yo creo que el problema, estamos hablando de educación, estamos hablando de casos concretos que hay. Cuando tienes muchos casos concretos, tienes un frente común de problemas, ¿vale? Sí. Pero es que en sanidad está pasando igual. Sí. Aquellos sanitarios, ¿os acordáis en la pandemia que salíamos a aplaudirlos a las 8 de la tarde y tal? No digo que no haya profesionales, vamos a llamar entre comillas, que metan la pata. No lo digo, ¿vale? Puede pasar.
Pero muchas veces también pasa que no pueden hacer más de lo que hacen No tienen más recursos. con los recursos que le dan, no tienen desdobles, no tienen tal, y entonces muchas veces pues el ciudadano, los ciudadanos nos cabreamos y lo pagamos con ellos. Y yo creo que, por ejemplo, vuestra lucha está muy bien encaminada porque realmente va encaminada hacia quien tiene la responsabilidad de dotar a esos centros para que todos los ciudadanos, porque es ley, tengan igualdad de derechos. Y lo mismo que se lucha por los derechos de la mujer, por los derechos de, fíjate tú, de lo que estamos hablando, de inclinación sexual, Claro. Sí. tenemos que hablar de los mismos derechos para personas con trastornos de autismo, con otro tipo de historias. Tenemos muchos derechos. Invidentes, o sea, es que yo no veo... Por ley tenemos muchos derechos, Sí. pero no se cumple. No veo centros que tengan, por ejemplo, los libros de texto que tienen los niños que son videntes, invidentes, en braille, por ejemplo, ¿no? O ahí sí, hay centros que, pero yo creo que lo hacen particularmente los profesores y las profesoras, que hacen pictogramas, hacen en los pasillos y Mi tal. niña trabaja con pictogramas porque su seño lo ha hecho. Entonces, muchas veces nos cabreamos con los docentes, pero realmente, bueno, que ahí, vuelvo a decir, habrá quien ha entregado la cuchara y dice como el otro, va a trabajar y punto, es un No, trabajo y aquí más. los docentes no tienen nada que ver. Exactamente. Aquí los Pero queremos docentes, que quede claro que, sí. que no va contra No, contra no. ningún centro, ni contra los Además, profesores yo y quiero profesoras. que se quede mi niña en el colegio porque estoy contentísima con los profesores. Con los que docentes. tiene. Sí. Claro. Y aparte, dejar claro que del colegio en su día se pidieron los recursos, Y ahora cuando se el están caso de mi pidiendo también. Cristian y en el caso de África, Se el están colegio pidiendo también. están solicitando los recursos que necesita su hija. Sí. Ujú. Es la administración la que no dota de esos recursos al colegio público que en su día abrió en la Carlota. Claro. Pues Conchi, Paqui, nada, a seguir peleando, hijas, y que todo vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte para África y para Cristian. Y que, bueno, a ver si pronto tenemos noticias, a ver si... Ya, no voy a decir por la radio, yo simplemente con esta entrevista, estando Conchi, seguro que llega lejos también, a miles de personas. Muy bien, estando vosotros. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias, ¿de acuerdo? Y a seguir peleando, ¿vale? A ti, Rafa, por darnos voz siempre.